Hola, 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 amigos. Muchos saludos a cada uno de ustedes. Es una inmensa alegría para nosotros volver a reunirnos en otro año más, en otra temporada de nuestro programa Fe y Vida, un programa del Instituto Escuela de la Fe de la Universidad Finisterre. Y en este segundo año, al igual que el anterior, me acompaña, como siempre, cada semana, Patricio Jaramillo Fernández. Aquí está a mi lado. ¿Cómo está, Patricio? Muy buenas tardes, don Gonzalo. Gusto en saludarlo. Una alegría reencontrarnos en este espacio tan Así hermoso, es, tan bello, tan así es. fecundo, esperamos. Así es. Un abrazo a la distancia ahí, ¿ah? ¿Ah? Vamos, muy Ahí bien. para el otro lado, a ver para acá, va, a la distancia. Eso. Justamente en este segundo año ya, en esta segunda temporada por internet de nuestro programa, antiguamente también estuvimos varios años con Fe y Vida en Radio María principalmente. Eh, Sí, pues, que no se olvide eso. Así es, así es. Y el año pasado nos acompañó ahí nuestro amigo de Radio María, justamente nuestro amigo Daniel Nanjarí. Y bueno, en esta oportunidad los vamos a invitar a que nos pueda ir acompañando. Va a ser un programa que semana a semana nos vamos a reunir por pocos minutos, ¿ah? Cerca de los 20 minutos y vamos a ir conversando diversas temáticas, pero este año centradas en un tema especial. Pato. Sí, y vamos a tratar de cumplir los 20 minutos, porque la promesa el año pasado también la hicimos. Pero bueno, el tema es la doctrina social de la Iglesia. Justamente. Eh, ¿Para qué decir la pertinencia y la actualidad del tema? Es decir, todas las temáticas sociales que hoy día de cierta manera están presentes, no en nuestro país solamente, sino en toda nuestra América Latina, y uno ve situaciones en todo el mundo, donde el tema social aparece y aparece y aparece y aparece. Bueno, la fe tiene algo que decir al respecto. La fe no es muda, ciega, sorda al respecto. La fe tiene algo que decir y es lo que vamos a profundizar durante este año, Dios mediante. Justamente, desde el nombre de nuestro programa hemos querido darle esta impronta también, justamente, de que la fe también debe siempre, en cada momento y en cada acto, iluminar a la vida. Y la vida siempre tiene que vivirse, que se vive en relación con los demás y en relación a otros, iluminada, por supuesto, por la fe. Es esta dualidad permanente que queremos en este programa también ir conversando, ir iluminando la vida y también ir dando algunas cápsulas y algunos tips para poder también acrecentar nuestra fe. Y en Oye, la temática de Gonzalo, esta temporada, Pato, y ahí en ese sentido recalcar algo, ¿eh? Porque yo el otro día me tocó escuchar un podcast filosófico. ¿Eh? En mis tiempos para distraerme escucho un podcast de filosofía, cállate el nivel mira, de, ¿eh? el Muy nivel bien. de- eh, hay una visión sobre el tema religioso que yo creo que es compartida por muchos, ¿eh? Como que la religión se preocupa mm, no de esta vida, sino de la vida eterna, ¿eh? Como que esa dimensión trascendente que tiene la fe, que obviamente la tiene, nuestra fe nos proyecta hacia una vida futura, pero, y aquí está el cuento, sin desentenderse de esta vida, que es la diferencia que yo quiero hacer con ese podcast que me tocó escuchar, en Claro. donde hacía esa alusión de que la religión se O, preocupa de esa vida o posterior. algunos dicen también que de esta vida, pero del ámbito privado y que no tiene que salir de la casa prácticamente. Claro, es decir, enclaustrar la fe en como que es algo tuyo para ti, cerrado, etcétera. Y por otra parte, una fe que solamente se preocupa de lo que es una vida eterna, ¿no? Con un dejo bien irónico, ¿eh? Esa vida como eterna, entre comillas, despreocupándose de la aquí y la ahora. No, nuestra fe tiene que decir, porque, bueno, Jesucristo particularmente viene, se hace carnes, pone su tienda entre nosotros, Dios se hace parte de nuestra historia, y se preocupa, obviamente, y lo vamos a ver, como el mensaje evangélico está muy centrado en lo que es también el aquí y el ahora, que se proyecta, sí, se proyecta, pero no se desentiende del aquí y del ahora. Un aquí y el ahora que tiene que ser construido en verdad, en justicia, en misericordia, en solidaridad y en tantas otras virtudes que son fundamentales para poder vivir plenamente hoy. Por supuesto. Y cuando quisimos nosotros también ver de qué íbamos a tratar
la temática principalmente de esta temporada, no quisimos solamente ir hablando de la actualidad como lo estuvimos haciendo permanentemente la primera temporada, sino que ordenarnos un poco y ver qué es lo que urge hoy. Y vimos justamente el tema de la pandemia, vimos el tema de los diferentes despertares sociales que hay en Latinoamérica, que hay en el mundo entero, los diferentes malestares y dejos de preocupación de la gente con el sistema político, con los sistemas gubernamentales, con la clase empresarial, principalmente con el sistema entero. Y vimos que todas esas temáticas están iluminadas principalmente por el tema social y el tema de la doctrina social de la Iglesia. Por lo tanto, es sumamente importante, hoy más que nunca, que podamos justamente tomar esto y a la luz del Evangelio, poder también ver lo que tanto Jesucristo nos ha invitado a vivir en la sociedad, a iluminar la vida de la sociedad, como también la Iglesia a través del magisterio, y eso es lo que vamos a hacer semana a semana. Sí, no olvidarse que en ese sentido la doctrina social tiene como dato fundamental, como dato primigenio, podríamos decir así, la mirada de la fe sobre el tema social. Obviamente es una mirada que va a hacer uso de otros saberes, de otras disciplinas, de otras ciencias, como por ejemplo la filosofía, como por ejemplo la antropología, la sociología, el derecho, la historia, etcétera, etcétera. Pero el dato inicial, el dato primero con que la doctrina social hace su mirada es el dato revelado. Es la verdad de fe, esa fe que compartimos, esa fe que nos trajo a una plenitud Jesucristo. Ese es el dato inicial. Esa es la mirada particular, propia, específica, que integra los demás saberes, ¿sí? Pero que tiene ese punto de arranque. Entonces, desde esa mirada, por eso insistimos tanto, la fe tiene algo que decir. No es una fe que después la vamos a dejar de lado y nos vamos a pasar simple y sencillamente a una mirada filosófica, antropológica, jurídica, etcétera, sino que siempre va a estar iluminada por este dato de fe, que es el tema central de nuestra revelación cristiana, y es la plenitud a la que Jesucristo nos llama. Así es. Y bueno, a los que nos están acompañando, tal vez muchos se preguntarán, ¿y qué es, de dónde viene el tema de la doctrina social de la Iglesia? Y un poco hacer hincapié en dos elementos fundamentales. El primero es que a lo largo de estos 2000 años la Iglesia siempre ha estado presente y ha estado trabajando la doctrina social de la Iglesia. No con esa temática, no con ese título, ¿eh? El acuñar el término todavía doctrina social de la Iglesia, pero sí es la invitación del Evangelio. La Iglesia hace vida el Evangelio. Y nuestro mismo Señor Jesucristo en el Evangelio nos ha invitado a justamente preocuparnos por el otro y a tratar de nosotros estar un poco mejor para que el otro también pueda estar un poco mejor. Y eso es la invitación de la doctrina social de la Iglesia. El primer hito, que siempre ha estado presente a lo largo de los 2000 años. Y el segundo hito es el que, Pato, seguramente tú sabías que todo partió, la temática, el magisterio de la doctrina social de la Iglesia, hace 130 años atrás. ¿Ah? Como tal, como un magisterio más focalizado, ¿no? Exactamente, como una temática propia que se desprende de las otras temáticas que tú mismo nombraste hace un rato, particular, y que se empiezan a dar como una fuente de estudio propia, la doctrina social de la Iglesia, con el Papa León XIII en el año 1891, el 15 de mayo, que nos presenta y entrega esta famosa encíclica Rerum Novarum, cuando estaba de las cosas nuevas, cuando estaba todo el proceso de la revolución industrial, y estaba todo el mundo también de esta revolución industrial fuertemente golpeado también, la clase trabajadora, no habían muchas leyes sociales que protegieran al trabajador, que le dieran un descanso digno. Imagínense como dato en esos mismos años, antes del siglo XX en Chile, estuvieron las leyes sociales también, incluso hubo una ley que se llamó la ley de la silla, que le daba permiso a la gente de poder sentarse, que estaban 12 horas trabajando de pie. O sea, al nivel que
de preocupación social. Y fíjense que no es un dato menor, ¿eh? La iglesia había estado gobernada por el Papa Pío IX, por muchos años, 33, 34 años, sí. y justo eligieron al Papa León XIII, que era un papa ya mayor, y dijeron, como va a ser como un papa de transición, pareciera que no va a hacer mucho, le va a preparar el camino al otro. Y lanzó la Rerum Novarum, y resulta que hasta el día de hoy puso el camino para todo el magisterio social de la iglesia. Le pasó algo parecido en el siglo XX a Roncalli, cuando también al Papa Juan XXIII, claro, justamente. Cuando va a ser un papa de transición y le monta un concilio. Va a ser un papa de transición y puso un concilio y ahí ¡pa! Cambió la historia de la iglesia, justamente. Y esos son como los dos grandes hitos, Pato. Sí, es que es importante ver que en las fechas a las que tú haces referencia, 1008 y algo, la segunda mitad del siglo XIX, el mundo en general toma un prisma diferente, toma una óptica distinta, y ese tema es importante. No estamos diciendo que las cosas sociales nacen en ese momento, pero la lógica de movimiento y de construcción social obviamente tiene giros relevantes. En ese momento hay un giro muy particular, que es este tema de la revolución industrial, y donde todo empieza a girar en torno a la industrialización y a lo que eso significa, a la productividad, al consumo, todo empieza a girar en torno a eso, ¿no? Y no es un tema menor, porque al final de cuentas la persona, ya de una forma mucho más evidente, no quiero decir que antes no lo haya sido, porque obviamente todas las etapas de la historia tienen sus bemoles sobre esta temática, pero ya de una forma mucho más radical, profunda, el ser humano empieza a ser un producto, entre comillas, un producto para. El ser humano ya no es la finalidad de, insisto, no quiero decir que antes no lo haya sido, porque siempre hay matices históricos, sociales, etcétera, el tema de la esclavitud y muchos temas en el 1700, en el 1600, etcétera. O sea, siempre hemos arrastrado lacras en ese sentido. Pero la fuerza y la rapidez con que esto toma una impronta distinta con el tema de la revolución industrial, arrincona al ser humano y a la esencia de lo humano a una situación que todavía hoy día nos golpea. Todavía hoy el ser humano está en función de la productividad, de la economía, la misma educación, que es el tema que a nosotros nos convoca, que como instituto, que como universidad, de cierta manera. La educación es una educación para la producción, y eso todavía es así. No tiene esos cánones más antropológicos donde uno se educaba para ser, ¿no? Como la educación todavía se mide con números, los porcentajes de logro son los números. Sí, la educación antes se relacionaba más con la cultura, con el desarrollo humano. Hoy la educación se vincula más con la economía, con una educación que te prepara para producir, que te educa para producir. Un cartón vale en tanto cuanto te cualifica de mejor forma para ejercer un rol distinto en la cadena productiva. Esa es la historia. Entonces, hay un cambio de paradigma muy profundo, como muchos entendidos dicen que pasa hoy, ¿no? Que no estamos en un cambio de época, sino se me fue el juego de palabras que usan, ¿no? Pero estamos en un paso donde las cosas son vistas de manera distinta. Entonces, claro, es decir, hay un cambio en ese momento que todavía hoy nos pesa y que todavía hoy nos cuesta de cierta manera poder asimilar y poder traducir de buena forma. Todavía nos está pasando la factura de una forma muy, muy onerosa, muy, muy cara. Así es. El siglo XIX justamente fue la cuna de muchos en el mundo, de los famosos curas obreros también, que después llegaron a inicios del siglo XX en nuestro país y de la cual también conocemos principalmente al Padre Hurtado, que se empapó también por su paso por Europa, y por Bélgica principalmente. Bélgica. Uh-huh. Exacto. Entonces, justamente hay algunas terminologías que surgen en esa época. Por ejemplo, estaba mirando, mira, el término justicia social fue acuñado por un sacerdote jesuita italiano, Luigi Taparelli, en 1843.
Luego viene la encíclica del Papa León XIII, la Rerum Novarum, en 1891, pero no fue hasta otra encíclica después, 40 años después, que otro papa, el Papa Pío XI, con la 40º ano, es decir, 40 años después de la Rerum Novarum, acuña en esa encíclica el término doctrina social de la Iglesia. O sea, eso va dando cuenta de que la doctrina social no nace fundamentalmente como un sistema orgánico de una vez y construido para siempre, sino que es algo que se va formando en el curso del tiempo a través, como dice el Compendio para la Doctrina Social de la Iglesia, que es un documento que vamos a usar de forma bastante recurrente durante estos programas. Es un sistema que va desarrollándose a través de numerosas intervenciones del magisterio sobre temáticas sociales, ¿no? Entonces, eso de cierta manera nos va a dar una lógica de cómo la doctrina social se va desarrollando y cómo va también teniendo cambios epistemológicos, metodológicos, ¿no?, a lo largo del tiempo, porque es un proceso que está en desarrollo, es un sistema orgánico, sí, pero que se va desarrollando en el tiempo. Así es. Y justamente en estos 130 años, la gran mayoría de los pontífices que han pasado han escrito diversas encíclicas también sociales. Tenemos muchas que han también mirado lo que es la Rerum Novarum 40º annum, 80º Adveniens, Centesimus Annus, etc. Pero me quiero detener principalmente ahora en el Papa Francisco, que muchos le llaman también un pontificado social, el que se preocupa mucho de los demás, del tema social, también del pueblo, de la teología del pueblo. Y estaba justamente mirando que sus 3 encíclicas, la del Papa Francisco, sus 3 encíclicas son de la doctrina social de la Iglesia y no tiene encíclica que esté enfocada en otra temática. ¿Ah? Sus 3 encíclicas, Lumen Fidei, que todos saben que la comenzó a escribir Benedicto XVI, pero la terminó Francisco. Laudato Si, propiamente tal, ya en torno a lo que es el cuidado de la casa común, y Fratelli Tutti, justamente en lo que es hacia todos los demás también en la fraternidad universal. Entonces, las 3 encíclicas del Papa Francisco son del tema social, o sea, hoy está más vigente y urge más que nunca. Sí, porque al final de cuentas, como lo hemos insistido tanto y hasta el cansancio quizás en nuestro programa, la fe es para que ilumine la vida. La fe no es para guardarla en un cajón, no es para guardarla en una habitación, no es para reservarla para ciertos momentos. La fe tiene la misión de darnos vida y vida en abundancia. Esa frase que también hemos repetido tanto, ¿no? Jesucristo viene a eso. Y una vida que comienza en el aquí y en el ahora, que comienza, como dice, o sea, que anhela, ¿no?, como en palabras del propio compendio, ¿no?, buscando un humanismo integral y un humanismo solidario, ¿no? El seguimiento de Jesucristo, incluso dice el Papa Benedicto, el Papa Ratzinger, dice que el seguimiento de Jesucristo consiste en elegir a Jesucristo como el camino para llevar a plenitud nuestra existencia humana. Insisto, una plenitud y una existencia humana que trascienden la temporalidad en la que estamos insertos, pero que la incorporan, no la desechan. No es un preámbulo, no es una sala de espera, no es algo desechable. Nuestra existencia, nuestro aquí y nuestro ahora vale, es importante, y construirla a la luz de la fe también es una riqueza muy, 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 muy relevante. Así es. Entonces los vamos a empezar a dejar invitados a que cada semana pueda ir acompañándonos en este programa Fe y Vida. Vamos a ir hablando diversas temáticas también que a todos nos competen, que a la sociedad entera, pero iluminados desde la fe. Como lo dijo Patricio, nuestro libro guía va a ser el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, un documento que el Papa Juan Pablo II, a inicios del año 2000, pidió que todos el magisterio y toda la enseñanza y los documentos referentes a la doctrina social se fueran reunidos en un gran compendio. Se presentó en el año 2004. Y después el Papa Francisco se preocupó de que ese compendio llegue a los jóvenes y les pidió que lo redactaran en preguntas y respuestas en un idioma juvenil
y nació una renovación que se llama el DUCAT, el DU de Doctrina Social, CAT de Catecismo, y el 2016 se presenta el DUCAT. Entonces son los libros que vamos a ir consultando semana a semana en su programa Fe y Vida. Pato. La invitación que ha hecho. Esperamos que esto sea un momento de encuentro que nos sirva a renovar nuestra fe y también a iluminar nuestra vida. Se trata de eso, no se trata de quedarnos en una elucubración teórica, ¿no? La metodología de la doctrina social de la Iglesia habla de este ver, juzgar y actuar. Un ver la realidad, ver lo que nos pasa, ver lo que estamos viviendo, poder en un segundo momento analizarla, obviamente, desde los principios de la fe y de las otras ciencias auxiliares, pero después volver a la vida, iluminar lo que nos está pasando. Así que el Fe y Vida 2.0 comienza. Así es. Y los dejamos invitados. Nos encontramos cada semana. Un abrazo grande a cada uno de ustedes y muchas felicidades. Un abrazo. Que estén bien. Chao, chao, Pato. Chao.